Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel capítulo 2, versículo 1. Un cordial saludo, les habla su hermano en Cristo, José Morales. El tema de hoy lo he titulado ¿Dónde quedará la cizaña cuando termine el tiempo de gracia para el pueblo de Dios? Tengo un video de un pastor adventista que dice, si no eres parte de la asociación, te vas a perder. Y si te vas de la iglesia, te borran del libro de la iglesia, al igual que en el libro del cielo. Según él, los únicos que se salvan son los que mantienen su membresía en la iglesia. Pregunto, ¿será cierto esto? Vamos a ver qué pasa con los que mantengan su membresía en los libros de la iglesia cuando termine el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 30, Jesús dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta el tiempo de la siega. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? El tiempo de la siega es cuando el grano está a su punto máximo de su crecimiento y es separado de la cizaña, y la cizaña queda en el campo. Cuando termina el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, es el tiempo de la siega. Es cuando el trigo logre su máximo punto de crecimiento espiritual con el Señor y los ángeles lo separan de la cizaña y es guardado en el granero del Señor y sellado para vida eterna y dar el fuerte pregón. En el libro A fin de conocerle, página 181 nos dice, el mundo es un mundo caído y la iglesia es un lugar representado por un campo donde crecen cizaña y trigo. Han de crecer juntos hasta la cosecha. Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. No sea que cuando el Señor envía a sus ángeles a separar la cizaña del trigo, nos encandilemos y nos encontremos entre la cizaña. A través del estudio veremos dónde quedará la cizaña y el trigo cuando sean separados por los ángeles de Dios. Veamos cómo será separada la cizaña del trigo en la iglesia. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Ella ve a un grupo que está clamando a Dios con fe robusta y gritos acongojados. Según en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64, ella ve a ese grupo como un pequeño grupo, que son pocos, que se mantienen en la verdad clamando a Dios. Veamos. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64. Vimos que es un pequeño grupo el que se mantiene en la luz, o sea, en la verdad, y que son pocos los fieles. Sigamos con la cita de Primeros Escritos, página 270, con el siguiente grupo que ella presenta. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Pero nada hicieron los ángeles, por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. Y dice ella, y los perdí de vista.
Esos algunos que no participaban clamando a Dios por ser indiferentes y negligentes son muchos. La cita siguiente lo muestra así. Veamos. Muchos de los que pretenden creer en la verdad cambiarán de opinión en los momentos de peligro. Muchos no aceptarán la verdad tal como Dios lo indica. Oye los testimonios, tomo 2, página 64. El fin se acerca rápidamente y muchos están durmiendo en nuestras iglesias. Cada día con Dios, página 347. Aquí vemos que son muchos los indiferentes en la iglesia y los ángeles no harán nada por quienes no resistan a las tinieblas que los envuelven. Sigamos con la cita de Primeros Escritos, página 271, que dice: los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Esto nos deja ver que el tiempo de gracia terminó para ellos, porque en el fuerte pregón otros tomaron sus lugares. Aquí vemos dos grupos, el trigo y la cizaña. El primer grupo, los que con fe robusta clamaban a Dios, representan el trigo. El segundo grupo son los indiferentes y negligentes, que representan la cizaña. No se cuidaban ni resistían a las tinieblas que los envolvían como una densa nube. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y ya los perdió de vista y quedaron rezagados en las tinieblas y sus sitios fueron ocupados por otros. Son puntos importantes de la cita que hemos leído para que entendamos bien la diferencia de ambos grupos. Conclusión. El primer grupo representa el trigo, el remanente fiel, el pueblo de Dios. Sus nombres permanecen en el libro del cielo. El segundo grupo representa la cizaña. No componen el pueblo de Dios. Sus nombres son borrados del libro del cielo en el día del juicio, pero no del libro de la iglesia. Cuando los ángeles de Dios se apartan de los indiferentes, dejándolos rezagados en las tinieblas, nos dejan ver que el tiempo de gracia terminará para ellos, como también nos deja ver que es el momento en que los ángeles están separando la cizaña del trigo. Nadie sabe cuándo el tiempo de gracia termine y cuándo será la separación del trigo de la cizaña. Los indiferentes seguirán viviendo tranquilamente como siempre. Seguirán yendo a la iglesia como de costumbre, celebrando sus cultos como si nada hubiera pasado. Dice que sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. Una vez más nos deja ver que el tiempo de gracia termina para ellos, quedando sin el sello de Dios. Este grupo compone la cizaña de la iglesia en los últimos días. Este grupo compone la cizaña de la iglesia cuando termine el tiempo de gracia para ellos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, una cita bien conocida por todos, también aparecen los dos grupos, el trigo y la cizaña. Dice la cita: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Quizás no vea los dos grupos, pero vamos a analizarlo para que vean que los dos grupos se encuentran en esta cita. Según la cita, el Señor está haciendo un llamado a cada uno en forma individual y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Son muy pocos los que oyen su voz y le abren la puerta. Estos representan el trigo. La mayoría, los indiferentes, no oyen el llamado del Señor, porque no tienen necesidad de nada y se encuentran muy bien como están. Representan la cizaña. Veamos la condición de los indiferentes. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 279, nos dice: en el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crean sinceramente dicho engaño. No saben que su condición es deplorable a la vista de Dios. Volvamos a Primeros Escritos, página 271, para continuar con el grupo que estaba clamando a Dios. Dice la cita: y vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la acongojada batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora. Iluminados por la gloriosa luz del cielo, habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Primeros Escritos, página 272. Vimos a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, fueron revestidos de la armadura de Dios y proclamarán poderosamente la verdad. Son el remanente de la iglesia, o sea, el trigo. Recibirán el sello de Dios y darán la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Mientras el remanente de la iglesia estará dando el último llamado al mundo a salir de Babilonia, los indiferentes continuarán en la iglesia como si nada estuviera pasando. Aquí vemos la diferencia de ambos grupos del trigo y de la cizaña cuando termine el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. El trigo representa el remanente fiel de la iglesia, los que claman a Dios y se mantienen en la verdad, y reciben el sello de Dios, y sus nombres permanecen en el libro de la vida. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, dice: la orden es: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El grupo de los indiferentes representan la cizaña de la iglesia, quedarán sin el sello de Dios y sus nombres serán borrados del libro de la vida en el día del juicio, pero no del libro de la iglesia. De la misma forma pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor separó la cizaña del trigo. Los cristianos salieron de Jerusalén cuando fue sitiada y ninguno de ellos murieron. Toda la cizaña pereció en Jerusalén, como fue predicho. Jesús les dijo, según leemos en Lucas capítulo 21, versos 20 y 21, que dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Ni un solo cristiano pereció de la destrucción de Jerusalén. Cristo se los había predicho a sus discípulos, y todos los cristianos esperaron atentamente la señal y salieron de Jerusalén. La cizaña quedó en Jerusalén y el trigo en el granero. Esta historia la puede leer completa en el libro El conflicto de los siglos, página 29 y 30, donde le explica claramente cómo sucedió y la gran tragedia de lo que pasó allí, y que es un
pálido reflejo de lo que viene en el futuro. El futuro de la iglesia militante no es como muchos creen. En el libro Eventos de los Últimos Días, páginas 62 y 63 nos dice: la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. La iglesia militante no es la iglesia triunfante, porque es la escuela de Cristo, donde en ella nos instruye, nos disciplina, nos educa para esta vida y la inmortal. Desde pequeño comenzamos en la escuela y algunos terminan su carrera en la universidad, graduándose en su profesión y terminan así con la escuela. En la escuela de Cristo nos preparamos para esta vida y la inmortal. Pero llegará el momento que el Señor dirá: hasta aquí llegó el tiempo de preparación, y deja de ser la escuela de Cristo. Los que usaron bien el tiempo de preparación estarán listos para vivir con el Señor por toda la eternidad. La iglesia obtendrá grandes conflictos para establecerse sobre la verdad. En el libro Alza tus ojos, página 150, nos dice: el Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante cometen un gran error. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Por qué tenemos que mantenernos sobre la plataforma de la verdad eterna? Por las falsas teorías que se están presentando al pueblo de Dios de un modo agradable y halagueño, revestidas de luz. En el libro El Señor viene, página 57, dice la cita: en lo porvenir las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagueño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Este es uno de los grandes conflictos que tiene la iglesia para establecerse sobre la verdad. Por eso es que debemos permanecer sobre la plataforma de la verdad eterna. Si no dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía, podremos ser engañados fácilmente aceptando todo lo que se dice desde los púlpitos. Muchos, por confiar y aceptar todo lo que se dice desde los púlpitos, serán engañados por las falsas teorías. Hermanos, nada de esto es nuevo. Todo esto está predicho por la palabra de Dios que iba a suceder. De la iglesia militante saldrá la iglesia triunfante. Los miembros que componen la iglesia triunfante son los que se mantienen sobre la plataforma de la verdad eterna. Son el remanente de la iglesia militante. Son los que reciben el sello de Dios. Son los que componen la verdadera iglesia. Veamos otra cita que nos deja ver por qué debemos mantenernos sobre la plataforma de la verdad eterna. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 152, nos dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quien Él, Dios, ha honrado grandemente, imitarán al
antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas por la implementación de proyectos humanos confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. El abandono de los principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas está apartando al pueblo de Dios de la plataforma establecida por Dios de la verdad eterna. Por eso es que la iglesia militante a la cual usted y yo pertenecemos no es la iglesia triunfante, pero es el vehículo que el Señor ha establecido para que nos preparemos para la iglesia triunfante. Me puse a buscar pruebas de lo predicho con la iglesia militante y encontré algo que me sorprendió. Estuve observando el logo de la iglesia militante y deja mucho que pensar. No sé si se ha fijado bien en el logo de la iglesia. Tiene algo muy peculiar que deja de ver mucho de lo que está pasando y prediciendo su futuro. Quizás no vea nada extraño en él, pero veamos lo que encontré en la próxima ilustración. Una cruz invertida. ¿Sabe lo que significa esto? Rechazo al Señor. Esto me hizo entender mejor la cita que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cruz invertida significa un rechazo. Están rechazando a Jesús y por eso no le abren la puerta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice: y de ninguna cosa tengo necesidad, ni aun de Jesús tiene necesidad. Por eso Jesús se encuentra tocando a la puerta. Por eso son muy pocos los algunos que oyen su voz. Lo más que me asombró fue de dónde viene esa cruz, como si estuvieran preparando el futuro con Roma. Es importante que demos atención a esta cita que quiero compartirles ahora. Se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 467, que nos dice: nos hemos apartado de Dios y no se ha realizado todavía la obra ferviente de arrepentimiento y recuperación de nuestro primer amor, indispensable para que volvamos a Dios y a fin de lograr la regeneración del corazón. La infidelidad se ha estado infiltrando en nuestras vidas, pues está de moda apartarse de Cristo y dar lugar al escepticismo. Para muchos, el clamor de su corazón ha sido: no queremos que éste reine sobre nosotros, refiriéndose a Cristo. Dice: Baal, Baal, eso han elegido. La religión de muchos será la del apóstata Israel, porque aman su propio camino y olvidan el camino del Señor. Mi hermano, pídale al Señor que le ilumine, no sea que esté cayendo en la trampa del enemigo y no está permitiendo el que Cristo reine en su vida para que Él cambie y transforme su vida. Se unirán con el mundo. En el conflicto de los siglos, página 387 nos dice: cuando los que profesan ser el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que profesan ser el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas.
Cuando termine el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, los que sigan militando en la iglesia dirán: vamos en victoria, vamos a disfrutar en grande, vamos a vivir como vive el mundo y adorar a Dios como ellos lo adoran y compartir de las cosas que el mundo tiene que antes no compartíamos. Vamos a celebrar con campanas de bodas los muchos años de prosperidad que nos esperan, de paz y seguridad. Si nos descuidamos, podemos caer en la trampa de Satanás. Quiera el Señor que nos ilumine para que esto no sea en nosotros. La adoraron cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. La prueba la tenemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Para cuando termine el tiempo de gracia, los que sigan militando en la iglesia, sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida por no haberse preparado para el encuentro del Señor, porque sus nombres serán borrados del libro del cielo en el día del juicio. Solo estarán en el libro de la iglesia. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. El Señor viene a libertar solo a los que se hayan escrito en el libro de la vida. Si queremos ser uno de ellos, tendremos que luchar por nuestra salvación como nunca antes. La salvación no es cosa de juego. Costó la vida del Hijo de Dios, nuestro Señor. En Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 527, nos dice: en la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y a los amadores del mundo. Muchos leen estas citas y, como si nada, se encuentran tan seguros a sí mismos que dicen: eso no es para mí, yo estoy bien. En vez de clamar a Dios para que le muestre su condición, se quedan tranquilos y pierden la salvación por un descuido. Imaginemos a la iglesia como un autobús de pasajeros, representando al pueblo de Dios que viaja en ella. Como no cabemos todos porque somos muchos, supongamos que somos 100 los que estamos viajando en el autobús como pueblo de Dios. Nuestro chofer es Jesús. Durante el viaje, Jesús nos instruye, nos disciplina y nos educa con mensajes de salvación y nos amonesta para que nos preparemos para los tiempos difíciles que tendremos que enfrentar durante el tiempo de nuestra vida y al final del viaje. Nos dice que tenemos que prepararnos para la parte final del viaje, porque ahí es donde nuestra fe será puesta en prueba y solo aquellos que hayan puesto su confianza en Él saldrán victoriosos. Les dice que en un momento determinado Él detendrá el autobús y bajará y llamará a todos los que han confiado en Él para que lo sigan. Supongamos que de los 100 pasajeros que representan los miembros de la iglesia, solo bajan 10 y el resto se queda en el autobús. Se sienten bien donde están, creyendo que los que salieron están haciéndolo mal al abandonar la iglesia, el autobús. En ese momento un hombre vestido de negro
se sienta en el volante tomando el lugar del chofer y comienza su viaje con los que quedaron y les dice: no se preocupen, mis hermanos, vamos en victoria, vamos a disfrutar en grande, vamos a vivir como vive el mundo y adorar a Dios como ellos se lo adoran y compartir de las cosas que el mundo tiene que antes no compartían. Vamos a celebrar con campanas de boda los muchos años de prosperidad que nos esperan, de paz y seguridad. Y todos dicen amén. En el momento que Jesús detuvo el autobús y se bajó con los que confiaron en él, representa el fin del tiempo de gracia concedido a la iglesia para que se preparara. Es el momento también que el Señor separa la cizaña del trigo. Los 10 que bajaron con él representan la iglesia triunfante, el remanente de la iglesia. Ellos recibirán el sello de Dios y darán el fuerte pregón en Babilonia y recibirán la vida eterna. Los que siguieron en el autobús guiados por Satanás para muchos años de prosperidad son la cizaña y serán sorprendidos con la segunda venida de Cristo en gloria. Y será para ellos el lloro de crujir de dientes, porque no se prepararon. Espero que con esta ilustración puedan entender mejor lo que he tratado de estar diciéndoles y que el Señor me los cuida a todos. En el libro Testimonios Selectos, tomo 2, página 165, nos dice: tengamos cuidado de no pasar por alto las señales de peligro y las amonestaciones dadas en su palabra. A menos que se preste atención a estas amonestaciones y sean vencidos los defectos del carácter, estos vencerán a quienes lo posean, y ellos caerán en el error, la apostasía y el pecado abierto. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 2 de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Ruego al Señor que el mensaje de amonestación que les he presentado sea de gran bendición para todos. No lo vean como una crítica a la iglesia, porque también es mi iglesia y la amo con todo mi corazón. Así que esto es más bien un mensaje de amonestación para que nos preparemos y seamos parte de la iglesia triunfante. Que el Señor los guarde a todos. Les habló su hermano en Cristo, José Morales.